La historia original es un teléfono descompuesto del cual se derivan muchas verdades a la vez. Si bien existe una historia oficial, toda historia oficial cuenta con otra versión de los hechos, que como sabemos, no la escriben los perdedores, y han llegado a nuestros oídos en forma de leyendas, mitos, evangelios apócrifos e incluso cuentos infantiles que la gente sigue contando de generación en generación hasta el día de hoy. Esto es Historia No Oficial. Advertencia. El contenido de este programa está hecho únicamente para tu entretenimiento. Los comentarios o conjeturas que se hagan en él están basados en el trabajo de investigación que nuestros comentaristas han tomado de diferentes fuentes y representan únicamente su opinión. Al final, la decisión de cuál historia creer es tuya. Se recomienda a un público mayor de 15 años. Bienvenidos a Historia No Oficial, su podcast de cada semana. Yo soy César Sur y para presentar la historia de hoy me acompañan como siempre Nancy Gutiérrez. Hola chicos. Y Gerson Ortiz. ¿Con esa bandita? ¿Cómo estamos, muchachos? Bien. Muy bien, no manches. Chidos, ¿listos para lo que sigue el tema? Sí, estuvimos esperando una semana, no te pases de lanza. No manches, sí, muchísimo tiempo que esperamos. No manches, esperar. Bueno, pues como ya saben, amigos, hoy les vamos a contar la segunda parte de la historia no oficial. ¿Qué dijo? Del MK Ultra, que en realidad se llama la doctrina del shock. ¿Sale? Uh-huh. Y es la historia de cómo Estados Unidos se convirtió en el país más poderoso del mundo, ¿sale? Perros, de eso se trata decir. la historia. Pues sí, también. Sí, también. Pero mejor vamos con el tema, porque lo que sigue es lo que ya les va a dar el entendimiento de todo lo que es este proyecto. ¿Sale? Ok. Ahí va. Pues bueno, miren, durante los años 60, el LSD se convirtió en una droga muy popular de esparcimiento, de consumo lúdico y habitual, ¿sale? Y si bien la CIA no volvió a drogar a un pueblo entero en nombre de la ciencia y la seguridad nacional de Estados Unidos, sí lo hizo con grupos menores a mayor escala. Pues además de regalar el LSD a los ciudadanos comunes, lo indujeron entre los artistas más populares de la época. Y las estrellas de rock y la contracultura adoptaron y popularizaron el uso del LSD como hoy en día lo haría cualquier influencer. Y cuando digo que la CIA se los proporcionó, lo digo porque Sidney Gottlieb mandó a comprar todas las reservas mundiales del LSD y ellos mismos lo distribuían, primero regalándolo y luego vendiéndolo como cualquier dealer. Ajá. Recuerden que trabajaban de la mano de la farmacéutica Sandoz, quien fue quien la creó y quien lo distribuyó. Novartis. Lo producía. Hey. Yo era huevo. Novartis. Bueno, ya no lo hacen. Bueno, no sé. Pero bueno, para su producción trabajaban de la mano con ellos, ¿no? Uh-huh. Y una evidencia de esto, de que la CIA, pues repartía esto entre los artistas más populares de la época, es la intoxicación con LSD del grupo más famoso de todos los tiempos. Los Beatles. Sí. Yo pensé que ibas a decir otra vez los Bookies. No, los Bookies. Los Bookies. Yo no. Sí, la otra vez dijeron. No, ahora sí son los Beatles. Ahora sí son los Beatles. ¿Te pegaste algo del LSD o qué? No. La otra vez ustedes decían que los Bookies. Hoy. Pero bueno, nada, el grupo más famoso de todos los tiempos es los Temerarios. No es cierto. Vamos a linchar. Son los virus. Bueno, esta es la historia, ¿va? En sus propias palabras y durante una entrevista para la revista Rolling Stone, años después del suceso de esto que pasó de que se drogaron con LSD, John Lennon comentó lo siguiente. Watchen el relato, ¿eh? George y yo fuimos los primeros que probamos el LSD. Un dentista en Londres nos lo puso a mí, a George y a nuestras esposas sin decirnos nada durante una cena en su casa. O sea, igual la misma técnica de no consensuado, tú drógalos y a ver qué les pasa. Ajá. A ver qué canciones salen de ahí. Okay. ¿No? Qué éxitos salen de ahí. Y salen muchos. Él era amigo de George y también nuestro dentista en ese momento. Y simplemente puso el LSD en nuestro café o algo así. Ahí nos dijo: les recomiendo que no se vayan. Así como que yo que ustedes ya no me paraba. Ya me quedaba aquí. Pero creo que quería que nos quedáramos para una orgía en su casa o algo así. Ya lo vi en mi villa. Sí, ¿no? Pero nosotros no queríamos saber nada de eso. Era una locura todo lo que estaba sucediendo. De todas maneras nos fuimos a un club. A lo mejor ni se acuerdan qué pasó, ¿verdad? A lo mejor sí se quedaron en una orgía. A lo
lo mejor sí se la aventaron la bachata. Sí. Cuando llegamos pensamos que se estaba incendiando el club donde llegaron. Y comenzamos a reírnos a carcajadas allí mismo en la calle. Fíjate, estaba incendiando. Ay, ajá. A carcajadas. Alguien gritó, rompamos los vidrios. Era todo una locura. Sí, a huevo. Sí, así de... pero todo estaba en nuestra cabeza, dice. Finalmente llegamos a un ascensor y todos pensamos que el ascensor también se estaba prendiendo fuego, pero no era más que la luz roja del ascensor esta que tienen arriba. Ajá. Bueno, los de antes. Comenzamos a gritar y de repente la puerta se abre y nosotros gritando ¡ah! Y vemos que simplemente estábamos en un club, ¿no? Y los de adentro así de que ¿qué pedo con esos Me güeyes? imagino que sale el ascensor y todos gritando. Ajá. Entramos y nos sentamos y veíamos que las mesas se estiraban. Era como si fuera una sola mesa larga, según ellos. Después un cantante se me acercó a Lennon y me dijo, ¿puedo sentarme a tu lado? Y le grité, solo si no hablas. Simplemente porque no podía pensar. Después George o tal vez otra persona se las arregló para conducir su Mini Cooper. Íbamos a 15 kilómetros por hora, pero parecía que íbamos a 1000. O sea, todos así como que Con la bicicleta de un lado y... Sí. Permiso. Y luego yo tenía todos estos chistes hilarantes que se me iban ocurriendo y yo me gritaba como, no me hagas reír, ¿no? Así, mientras iba conduciendo. Voy a hacer pipí. Dice, Dios, fue aterrador, pero también fantástico. Llegamos a la casa de George y parecía como un enorme submarino para mí. Todos se fueron a dormir, pero para mí estaban todos flotando allá arriba y yo conducía el submarino. ¿Y no era amarillo? De hecho, de ahí viene. Ahorita Lo que les iba a decir. Vamos para allá. George Harrison agregó a la entrevista: John y yo decidimos que Paul y Ringo tenían que probar el ácido, porque no podíamos relacionarnos con ellos en diferentes No niveles. estaban en la misma sintonía. Pues sí, no, ya desde que probaron. Dale. Sí, sí les insistieron. Dale. El ácido nos había cambiado demasiado, dice. Como que les abrió más su perspectiva. Pues que en esa época ya es que todo el mundo probaba la droga y ya le salía mucha creatividad. Sí, depende, ¿no? También de la que te dedicabas. O sea, si eras alguien simple así, pues a lo mejor nada más seas adicto. Pero pues si eres músico, escultor, ajá, o que ya sí, tengas como algo así, desarrollaba más estas cualidades. Posiblemente. Oye, más guiones. Más podcast. Bueno, dice George, es una experiencia tan grande y tan inexplicable que tiene que ser vivida en carne propia. Por eso querían que lo probaran ellos. Era algo muy importante para John y para mí que ellos lo probaran. Ringo Starr inmediatamente aceptó la propuesta. Mira tú. Es que Ringo sí era muy acá y dice, yo tomo lo que sea. Así dijo Ringo, jalo. ¿no? Yo jalo. Pero McCartney, en cambio, se negó. Y ojo, es un dato muy importante, ¿eh? McCartney no quiso probar el LSD. Lennon le había dicho a Paul que el LSD cambiaría para siempre su modo de pensar. Dice Paul. Él estaba entusiasmado con esa posibilidad. A mí, en cambio, esa idea me aterraba. O sea, no quería que su forma de cambiar, que cambiaran su forma de pensar. ¿Sale? Sin embargo... Más que hacerse adicto, él decía, no, o sea... No, él no quería. De hecho, muchos personajes importantes de la historia no quieren ni cambiar su forma de pensar ni hacérsela cambiar a otros. Paul McCartney era uno de ellos. Ya después hablaremos de él. Sin embargo, Paul McCartney, aún sin LSD, estaba tan interesado como el resto del grupo en la experimentación y en la evolución musical de la banda. Así que tomó inspiración de diferentes lugares, leyendo nuevos libros y escuchando nuevos artistas. Así, tanto el cultivo de Paul como la experimentación con el LSD de los demás Beatles dieron como resultado el emblemático álbum Revolver, que sacaron en 1965, precisamente en el año que tuvieron esta experiencia. Y gracias a esta experiencia sabemos que el origen de 2 de las canciones del disco. Pues una de las canciones del disco se llama Dr. Robert, que era el nombre del dentista, y la otra es Yellow Submarine, submarino amarillo, que era el viaje de Lennon en la casa de George. Ya es que dice... Ese es el que tiene la portada medio acá... medio psicodélica. Psicodélica, ¿no? Tiene las caras de ellos, creo. ¿No tiene un montón de personajes así? No, ese es otro. Ese es el del... Ay, que también como dibujos, ¿no? Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band es el que tú dices. Pero ese es más adelante. Ese es en 1960, casi el 70, 68, por ahí.
Oye, ¿y cómo supieron ellos que el doctor les había dado? Pues ¿Él después les les dijo, dijo? ¿no? ¿O qué? Sí, pues les dijo, ya no se vayan, les puse el LSD, o sea, Ah, ok. por eso les advirtió que no se fueran. Yo que ustedes no me llevan. Y ya después les dijo lo que les dio. Ujú. Pero lo hizo sin su consentimiento, como lo hacía la CIA. Y aparte les dio ¿Y qué? LSD. Ajá. No, el LSD nada más. No, o sea, Yo- porque pues le ofrecieron a los otros dos. Ah, no, eso ya fue después. Ah, ok. O sea, cuando le ofrecieron a... Es que no estaban. Nada más estaba John y George en la Ajá. casa del dentista. Ajá, sí. Y después Ya de cuando probarlo, pasaron todo ese viaje, quisieron fueron y les dijeron a los otros dos. a los otros dos que probaran el cuando LSD. fuimos con el Y ellos lo doctor, volvieron a consumir. Obviamente le pidieron al doctor. Ajá. O sea, era como en ese momento su dealer, pero para mí que el doctor era de la CIA. nos El vayan. dentista. ¿Qué me Era, pusiste qué? ¿Qué va, doctor? ¿Cómo está? Ya se pusieron bien compota. al rato sí era su dealer, yo creo. ¿No? Pero para mí que era esa la forma en la que llegó la CIA, ¿no? Como, ¿cómo drogo a estos cuates? Pues a ver, tú dentista, eres su dentista, a ver, vas a hacer esto. O llevo un dentista que es de la CIA y me hago amigo de ellos, los invito a cenar a mi casa y les echo en el Ujú. café. Algo así, ¿no? Sí. Porque ese era su modus operandi, ¿eh? No puedo asegurar que así Sí. haya sido, pero ese era su modus operandi. John Lennon diría años después, inventaron el LSD para controlar a la gente y lo que hicieron fue darnos la libertad. Porque toda esta revolución mental y psicodélica y de libertad de expresión y de todo esto que hubo en el movimiento hippie. Pero después ya vimos que con el movimiento de Charles Manson, con lo que hubo de Charles Manson, se vino para abajo todo. Sí. ¿Sale? Fue como recorrigieron ese error. Pero bueno, en esa época nadie se enteró de la participación de la CIA en esta inducción nacional al LSD. Porque esto se repartió en todo el mundo. ¿Y quién tenía todas las reservas del LSD? La CIA. La CIA, Sidney Gottlieb, ¿sale? Y pues, ¿por qué? Porque ellos tenían a la farmacéutica que lo creó y que lo producía. En realidad, no se enteraron nadie de que era la CIA la que estaba detrás de todo esto, sino que fueron los incidentes como los de Francia, ¿se acuerdan del Sí, caso claro. del episodio pasado? Ujú. Donde todo el pueblo se volvió loco. Sí. El posterior asesinato de algunos de sus miembros, que algunos ya ven que se querían salir del proyecto, pues no los dejaron salir, los eliminaban. E incluso el caso Watergate, los que hicieron que se descubrieran parte de estos experimentos y todo esto que estaba haciendo la CIA, ¿sale? Ok. Y bueno, vamos viendo cómo se descubrió. Verán, para empezar, el suceso de Pont Saint-Esprit en Francia, eso es un antecedente, quedó impune en aquel momento y el proyecto continuó liderado por los mismos hombres, Frank Olson a cargo de las operaciones especiales, el Dr. Hoffman, que era el que producía el LSD, pues en la producción del LSD, en la experimentación psiquiátrica, que ya vimos que cuando se salió Donald Heff, entró el Dr. Ewen Cameron, El malvado. sí, el de los experimentos Sí. feos. Y haciendo más y más subproyectos para complementar todo el estudio, el Dr. Sidney Gottlieb, que era el que estaba a cargo de todos. ¿Sale? Entonces Ok. eran como los hombres clave. Ajá. Hay más, pero son los más importantes. Sí. Pero fue solo 2 años después del incidente en Francia que el propio Frank Olson fue drogado con LSD en un retiro al que fue invitado junto con otros colegas en un hotel cerca de un lago. ¿Sale? Ujú. Y al sentirse el conejillo de indias de su propio experimento, solicitó su destitución como jefe de operaciones en 1953. Pero ¿qué pasaba con estos? Algo que obviamente no le permitieron hacer sin una revisión que disfrazaron de tratamiento psiquiátrico con el doctor Harold Abramson, que era el psiquiatra para los empleados del proyecto. Es decir, Ujú. ¿y qué tal si te sales y hablas de esto? Ajá. Ajá. Te hacemos una revisión psiquiátrica para asegurarnos. Pero pues No vas a obviamente decir no una nada. revisión. Sí, nomás para saber que estás bien mentalmente, pero pues era el disfraz Sí, de esta sí. Y revisión. ni modo que el otro no supiera. Y ya valió. Ajá. Quizás sí. Ya. Aunque Olson no se ¿cómo se dice? No se negó. Estuvo de acuerdo con el tratamiento y con la No, revisión. pues se negaba, le iba peor, yo creo. Quizás. Pero a los pocos días saltó desde la ventana de su habitación, que era el número 1018A. ¿Saltó o saltó? O lo ¿Saltó saltaron. o lo saltaron? Ahorita vamos a ver. Estaba en el 13º piso del Hotel Pennsylvania en Manhattan, Nueva York. Es que tú sabes que ahorita, si involucras a la CIA, no es saltó. Lo saltaron. Lo saltaron. ¿Se suicidó? No, lo suicidaron. O sea, así es. O sea, ¿Se mientras acuerdan? esté involucrada la CIA,
nada sale bueno de aquí. Como dijimos en el otro episodio, ¿no? Que es para lo único que sirve. Sí. Para encubrir y hacer asesinatos en forma de suicidio. ¿Sí, da? Sí, asesinatos en forma de suicidio. ¿Se acuerdan del manual Kubark? ¿Y de cuál era la forma más efectiva de asesinar a alguien? Sí, saltando del 10º piso. Saltándolo. Saltándolo, ajá. De al menos 10 pisos. Saltó del 13º. Ah, pues ya, se aseguró. Del 13º piso. Era... Sí o sí. Sí o sí se moría. El caso de su muerte se cerró sin pruebas como un suicidio. Sin pruebas, así. Pero de alguna manera, o sea, no que lo no que lo mataran, sino que le hicieron lo mismo, la revisión psiquiátrica, como él estuvo en su momento de acuerdo que se hiciera. Ajá. Sí, pero... O sea, una cuchara de su propio chocolate. Bueno, de alguna sí, pero como él ya se quería salir y no querían que se saliera porque pues... Pero pues ¿cuánto tiempo aguantó ahí? Pues sí, algunos años. ¿Cuánto tiempo supo que se hacía lo que se hacía y no lo impidió ni nada? O sea, era pues parte de... Es que esto le pasó a mucha gente. Pero es que ellos están pensando que trabajan para el gobierno y de repente esto choca con su ética y es cuando se quieren salir. Y pues el conflicto está entre que es tu trabajo, te están pagando bien, pero no es ético, no me gusta, ya no me gustó y pues choca, ¿no? A cualquiera le puede pasar, yo creo. Pues sí. ¿No? Pues les digo que su caso se cerró como suicidio, sin ninguna prueba ni nada, simplemente dijeron se suicidó o se aventó. Estaba solito. Y de hecho dijeron que había sido por el LSD. Pero años más tarde, cuando empezaron a darse a conocer todos estos experimentos que hacía el gobierno, el entonces presidente Gerald Ford se disculpó con la familia de Olson personalmente y les ofreció $750,000 para compensar los daños y cerrar el caso. Esto es cuando se empieza a saber lo del Watergate y todo ese rollo. ¿Para compensar o para callar? Pues para callarlo, sí, también. Sí. Dinero. Sin embargo, así, o sea, les dieron eso y prácticamente cerraron el caso. Pero en 1994, el caso fue abierto o reabierto por el hijo de Frank Olson, quien no quedó conforme con las disculpas y exhumó el cuerpo de su hijo, de su papá, para realizarle una necropsia donde encontraron indicios de homicidio y 0 rastros de LSD. Pero el caso volvió a cerrarse en 19... Bueno, lo de la droga y creo que ya ni se podía estudiar, ¿eh? Lo que sí encontraron fue que tenía... ¿Signos de violencia? Signos de violencia pre-muerte. O sea, pre-caída. Ajá. Que no tenían que ver con la caída. Entonces, al parecer, a lo mejor hasta hubo un enfrentamiento y lo aventaron del 3er piso. Pero el caso volvió a cerrarse en 1996 tras declarar las pruebas como no concluyentes. Fíjate. Según el juez, porque yo creo que ya el juez le dijeron, no, sí, ya ciérralo. Ya, la prueba que te digan, aunque sea muy chingona, ciérralo. Di que no es concluyente y ya. ¿Por qué? Porque si no, tu familia y tú... Porque yo lo digo. Sí, está bien. Entonces ya, aquí se acabó. Se acabó el caso. Ya les pagaron, señores, ya. Cállense. Ya los indemnizaron. Sí. No fue hasta 1973. Eso pasó en el 53 cuando murió Olson. En el 94 fue cuando vuelven a hacer este escándalo, ¿no? Pero... en el 73, 20 años después de su muerte, es cuando se empieza a descubrir lo de los experimentos. Por eso es que la familia es indemnizada hasta 20 años después. ¿Sale? Fue cuando se volvió a escuchar algún incidente relacionado con la CIA. Pues resulta que el que dio a conocer todos estos experimentos que se estaban haciendo, por el cual la familia exigió la remuneración del gobierno de Frank Olson, la familia de Frank Olson exigió esto, fue porque el periodista Seymour Hersh publicó una historia que revelaba que la CIA había llevado a cabo experimentos con drogas no consensuados y operaciones de espionaje ilegal en ciudadanos estadounidenses. Esto lo publicó en el New York Times. Y es el periódico de mayor difusión en Estados Unidos. Y rápidamente, pues el pueblo se indignó, ¿no? Esto fue el colmo para una sociedad cansada de las mentiras de su gobierno y que estaba pasando en ese momento por el escandalazo de Watergate y traía de nuevo a discusión temas como el encubrimiento de Roswell y las sospechas de una conspiración en el asesinato de Kennedy. Sí, o sea que dijeron, ya estaban desconfiando mucho del gobierno en ese momento, ¿no? Y luego sale la familia de Frank Olson a decirles, oye, es que entonces ustedes lo mataron. Porque Frank Olson estaba en este proyecto, fue parte del experimento y lo drogaron con LSD. Sí. O sea, fue su culpa. Ustedes lo aventaron. Así es. Fue cuando se disculpa a Gerald Ford y les paga esta la nota.
La mayoría del pueblo exigía respuestas, razón por las que el presidente Gerald Ford, que al parecer fue puesto allí solo para pasar su mandato pidiendo disculpas, creó en 1975 la Comisión Rockefeller, encabezada por Nelson Rockefeller, que era el nieto de John D. Rockefeller, el magnate más millonario de todos los tiempos. Familia más millonaria. La familia más poderosa del mundo, sí. Para investigar las actividades de la CIA y otras agencias de inteligencia dentro del territorio de Estados Unidos y así calmar las aguas un rato. O sea que le dijo, Nelson Rockefeller era el vicepresidente de Gerald Ford. Y dijo, pues mira, así como lo hicieron con el caso Kennedy, haz una comisión, di que investigaste y sacas tu reporte que todo está más o menos y la gente se calma, ¿no? Sí. Pero junto a esta comisión, el Senado, como había mucha desconfianza, formó otro comité para investigar los manejos sucios del gobierno. Y junto con las agencias, o sea, a ver, ahora investígame tú, esta comisión va a investigar lo que hizo el gobierno desde Roosevelt hasta Nixon, junto con las agencias de inteligencia. Entonces, esta agencia encontró desde información secreta de golpes de estado en otros países hasta la experimentación con humanos y métodos de tortura que violaban varios tratados como el Convenio de Ginebra. El Convenio de Ginebra es este tratado donde les digo que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Decían cómo defender los derechos humanos de los presos militares y políticos. ¿Sale? Sí, de todas las torturas. Ajá, cómo no violarlos, lo que en realidad les valió queso. Porque ya vimos que todo esto lo seguían haciendo. ¿Va? No, y aparte con los presos siento que es más así como de que se lo merecen, ¿no? Tú no tienes derechos. Ajá, tú no tienes derechos. Así es. Porque tú venías a robar mi país o a asesinar a personas de mi país, tú no tienes derechos. No les respetaba nada. Sí. Pero ya había un convenio que los trataba de proteger. Este otro comité fue llamado el Comité de la Iglesia y fue encabezado por el senador Frank Church. Por eso se llamó el Comité de la Iglesia, porque se llamaba Church, que en inglés significa iglesia. El reportaje de Seymour Hersh inició un largo proceso para sacar a la luz los archivos ocultos de la CIA, y aunque desde 1973 el entonces director de la CIA, Richard Helms, ya había ordenado la destrucción masiva de todos los documentos relacionados con los proyectos secretos, como el MKUltra y el proyecto Monarch y todos esos, algunos individuos que participaron en los proyectos o otros que fueron víctimas se decidieron a hablar públicamente, proporcionando más información y generando demandas judiciales en contra de la CIA. A todo esto se le sumaron algunos documentos que fueron encontrados traspapelados durante la auditoría, es decir, que también había documentos que no se destruyeron y que revelaron que sí se hacían estos experimentos, ¿sale? Pues que yo siempre pienso que siempre hay algo, ¿no? Que queda ahí. Sí, siempre hay una huella, hasta en lo digital, fíjate. Pues es como dicen, la verdad siempre sale a la luz. Sí, tarde que temprano. Tarde que temprano. Además de que otros... Y Gerson, no, sí, no. Ya valió mal. Además de que otros documentos también fueron revelados a través de la Ley de Información, FOIA, por sus siglas en inglés, en 1977. Esto pasa en el 73, pero para el 77, creo que no me acuerdo cuántos años tienen que pasar para que se puedan desclasificar los documentos, creo que 25 años, no sé cuántos, pero en el 77 ya se podían desclasificar unos documentos y la gente buscó y desclasificó documentos, bueno, exigió la información de esos documentos que ya estaban desclasificados y encontraron más datos. Como que se está haciendo ahorita con lo de los ovnis, ¿no? Con lo de los ovnis, con lo de Kennedy, ya se están desclasificando muchos documentos y por eso también tenemos estos datos. ¿Va? Entonces, esto proporcionó más evidencia, bueno, evidencia sustentable, ahora sí, con bases fuertes y una visión más amplia de lo que sucedió durante esta operación, que todos conocimos con el nombre de Proyecto MKUltra, pero que ya vimos que tuvo muchos más nombres. ¿Sale? Bueno, una de las evidencias más notables acerca de la existencia real de este proyecto ocurrió durante una entrevista realizada entre 1974 y 1976, porque no tengo la fecha exacta. Pero fue cuando Antoine Chaikin, reportero del periódico The New Federalist, cuestionó al entonces director de la CIA, William M. Colby, que es el director que entra después de que despiden a Richard Helms. Richard Helms es el que está durante el caso Watergate. Corren a Nixon, corren a Richard Helms. Bueno, renuncia a Nixon y también Richard Helms se va de la CIA y entra William Colby.
Y entonces los periodistas a cada rato les preguntaban, oye, ¿qué onda con esta investigación y todo este rollo? Entonces le hace la pregunta a William Colby y este responde airadamente con un tono de molestia. ¿Cómo chingas? Casi les dijo así. Sí, les dije, porque dice, dejamos de hacer eso entre finales de los años 60 y principios de los 70. Así como diciéndole, ya cállate, ya eso ya lo dejamos de hacer. No estás preguntando. Lo que confirmó que la operación al menos habría durado 20 años, desde 1953, cuando fue ordenada su creación por Alan Dulles, hasta 1973, cuando el predecesor de William Colby, Richard Helms, mandó destruir los documentos secretos y cerrar el programa. Pero en otra ocasión, Colby declaró despreocupadamente que Estados Unidos tiene todo el derecho de actuar ilegalmente en cualquier región del mundo, acumular investigaciones de los demás países y hasta llevar a cabo operaciones tales como la intromisión de los asuntos internos de Chile. Pero ¿por qué Colby mencionó a este país de América del Sur? Ahí les va. Sí, o sea, se fijan cómo hacen creer que el MK Ultra empezó en el 53 y se acabó en el 73. Y dicen, no, eso ya se acabó. Resulta que en 1973, tras la destitución de Richard Helms, la renuncia de Nixon y todo esto del escándalo que se les venía por Watergate, Sidney Gottlieb tuvo que aceptar que el control mental no era posible y estaban cerrando el programa MK Ultra. No era posible, entre comillas. Pero alguien más vio la utilidad de sus investigaciones, pero ahora en el campo de la economía. Y el proyecto simplemente pasó de manos de Sidney Gottlieb al doctor Milton Friedman, quien enseñaba economía de libre mercado en la Universidad de Chicago y había sido alumno del Premio Nobel de Economía de 1974, bueno, del que iba a ser el Premio de Economía del año siguiente, Friedrich von Hayek. Era un economista de Austria, pues, pero en ese momento era Alemania, ¿va? Friedman teorizó que habría una manera de hacer frente a los conflictos bélicos sin la necesidad de destruir los recursos ni la infraestructura de un país, además de que se podían reducir las pérdidas humanas. Es decir, cómo hacerle guerra o cómo colonizar un país sin necesidad de invadirlo militarmente, ¿sabes? Y esto lo conseguiría mediante el shock, esta doctrina del shock del que les hablo. Un shock, pero no un shock literal como los electrochoques del MK Ultra, pero sí utilizando las mismas torturas que el MK Ultra usaba en un individuo, trasladadas a la población en general. Él decía, fíjense bien en las palabras, solo una crisis real o percibida como real produce verdaderos cambios. Cuando esa crisis sobreviene, las medidas que se toman dependen de las ideas que flotan en el aire. Solo una crisis real o percibida como real, Si les suena parecido a algo que acaba de pasar, no, nomás no digan qué es. Pero esto es la forma en que continúa el MK Ultra en el mundo. Esta fue la manera en que el capitalismo puro e incontrolado de Estados Unidos llegó a dominar el mundo. Utilizaron las técnicas que había desarrollado la CIA para torturar y dominar a los presos militares, ahora con la población de un país entero. Y el primero de esos experimentos, a gran escala, fue el derrocamiento del presidente chileno Salvador Allende en 1973. Todo esto ya está desclasificado, les tengo que decir, porque son más de 2.400 documentos, están recogidos en un libro, ahorita les voy a decir cuál es. Y hay muchos libros que ya hablan de esto, hay muchos documentales que ya están sacando, precisamente porque ya se demostró que sí es cierto que Estados Unidos intervino en esto, que fue real su participación y su influencia en esta dictadura, en varias dictaduras. Lo que les había dicho de la Guerra Fría, de cómo Estados Unidos apoyó todas las dictaduras en los países latinoamericanos. Salvador Guillermo Allende Gossens, que es el nombre completo de Salvador Allende, fue un político chileno abiertamente socialista que ganó las elecciones presidenciales de su país en 1970. Pero el caos empezó un sexenio antes, cuando Estados Unidos vio que Allende estaba ganando terreno en el electorado desde las elecciones de 1964. O sea, un sexenio antes, así como AMLO, ya estaba compitiendo con la presidencia y estaba muy cerquita de haber ganado. Y desde entonces Estados Unidos empezó a tomar medidas porque no querían que Chile se volviera socialista como Cuba.
¿Y qué va a pasar? Ajá. Ahora todo el mundo se va a ver por el socialista y no les convenía eso. Sí. Pues, ¿cómo? ¿Por qué creen que no les convenía? Porque el socialismo nacionaliza las empresas y Estados Unidos lo que hace es pone sus empresas y todo el dinero que se vende allá en Chile se va para Estados Unidos. Sí. Y así lo han hecho históricamente con Donald de Países y todavía lo siguen haciendo. Los Starbucks de aquí pagan impuestos, pero no son explotados como una empresa nacional del país, sino que nomás pagan impuestos aquí mínimos porque generan empleos. Con ese pretexto pagan menos impuestos y todo el dinero recaudado, todo el dinero de ganancia se va para allá. Entonces ese es el problema del capitalismo. Siguen comprando su café en Starbucks. Carísimo. Y así fue como prepararon el camino para hacerle frente en caso de que ganara, ¿no? Fueron preparando el camino. Fíjense cómo. Comenzaron becando estudiantes de la Universidad Católica de Chile para estudiar economía de libre mercado con Milton Friedman en Chicago. Cuando los alumnos se graduaban, regresaban a Chile e impartían estas ideas en la sociedad y entre sus demás alumnos de la Universidad Católica. Esto es real y está, como les digo, documentado en los archivos desclasificados de la CIA que están recogidos en el libro Pinochet Files del escritor e investigador estadounidense Peter Kornblum. Este cuate recoge toda la información desclasificada y lo pone en este libro. Se llama Pinochet Files. Allí se leen los detalles del proyecto Fuvelt. Este proyecto se llamó Fuvelt. Sí, cada proyecto, cada misión tiene un nombre de proyecto, ¿eh? Sí. Suena al monito verde. ¿Quién era? Fluber, ¿no? Fluber, Este es Fuvelt. Proyecto Fuvelt, en el cual el entonces presidente de Estados Unidos, ¿quién creen? Richard Nixon, el corrupto, El más corrupto de ordenó, los corruptos. sí, de los más corruptos de la historia, ordenó durante una reunión de 15 minutos, junto a Richard Helms, que era el de la CIA, Henry Kissinger, que era su secretario de Estado, y John Mitchell, que era el de Gobernación, a hacer gritar la economía chilena en 1970. O sea, se juntaron y dijeron, no podemos permitir que Chile sea socialista, y esto se sabe porque les vamos a poner ahí la imagen, hay unas notas de la junta que toma Richard Helms, donde pone hacer gritar la economía, que es lo que les dice Nixon, la orden que les da, y la apunta así a mano. Y ahí se ve cómo le dice hacer gritar la economía. Con esas palabras, en 15 minutos, ordenaron que la economía chilena se fuera para abajo, incluso antes de que tomara el cargo Allende. ¿Cómo lo hicieron? O sea, la orden era crear las condiciones propicias para que la economía se cayera y se generara un golpe de estado a cargo del general Pinochet, que el general Pinochet era el general de las Fuerzas Armadas, era como el secretario de defensa del mismo Salvador Allende. O sea que como que buscaban la traición militar. Sí, pues sí. Además, divide y vencerás. Además de que financiaron los gastos de estas y otras operaciones como las campañas electorales de la oposición. Por si no lo saben, cuando estaban compitiendo Allende para la presidencia, antes de ganarlas, allá la telefonía nacional de Chile estaba a cargo de AT&T. Ya era una empresa estadounidense que estaba dominando la telefonía en Chile. Las empresas de cobre, las mineras, era de donde más sacaba dinero Estados Unidos. Ganaba $1 billón al año de Chile, de Estados Unidos, por las empresas mineras de cobre que estaban a cargo de empresas estadounidenses, AT&T, que tenía la telefonía nacional de Chile, y empresas como Pepsi-Cola y Ford y otras empresas que estaban ahí. De ahí sacaban $1 billón anuales. Pues por eso no querían que se hiciera socialista. En dinero. Así es. Y aquí lo que pasa es que empiezan a hacer campañas electorales y AT&T y Pepsi le meten mucha lana a la oposición, incluso pagando casi el doble de lo que gasta Johnson y su campaña presidencial en Estados Unidos. Lo gastan para que no quede Allende. O sea, le pagan la campaña electoral a la oposición de Allende. Y de todas formas queda Allende. Gana la democracia. Salvador Allende se convierte en el primer presidente socialista electo en el mundo, democráticamente. Es el primer presidente marxista electo democráticamente en todo el mundo. Así, pero no lo dejaron gobernar, y ahí les va. Aparte de que pagaron las campañas y todo ese rollo, eliminaron los créditos a empresas chilenas, difundieron falsos rumores sobre la inversión extranjera y convencieron a empresas como Ford que se salieran del país. Todo eso solo porque durante su primer año de gobierno Allende nacionalizó la telefonía,
las empresas de minería de cobre y otras empresas chilenas que estaban a manos de empresas estadounidenses. Nacionalizar significa que el Estado se va a hacer cargo de ellas y que las va a explotar para beneficio del país. Sí es. Y en una entrevista que está bien chida, Salvador Allende le dice a Estados Unidos, y hay una traductora en inglés porque él no habla inglés, y hay una traductora que le está diciendo al gobierno de Estados Unidos, le dice... Sí, lo que sí es fundamental que se entienda But what should be really understood que este país is that this country no será base de ningún país, will never become the basis of any other country. solo base de Chile para los chilenos. It's only the basis of Chile for Chileans. Ni base norteamericana ni base soviética. Neither Russian nor North American bases. Y eso mismo decía Abraham Lincoln, América es para los americanos. Y cuando otro país dice Chile es para los chilenos, no lo respetan. Ajá. Qué hipocresía, ¿no? Pues sí. Y aprovechando que estamos en el mes de marzo, pues nuestra explotación petrolera, güey. Ah, sí, de hecho, aquí está lo mismo. Lo mismo. Bueno, pues ya. Presidente Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas el 18 de marzo que expropió el petróleo y no lo nacionalizó, es lo mismo. Sí. ¿No? Llevando gallinas, pollitos, puercos, de todo para juntar la feria. Así es, fíjate, hizo esa colecta, sí es cierto, eso estuvo bien padre. Sí, sí. Toda la gente, vamos por nuestro petróleo, vamos. ¿Sabes que no tengo feria? Pero ahí tengo una Yo gallinita. coopero con esta Un trueque. gallinita, con este ganado, Sí. con todo lo que tenían, la gente hizo, gracias a ellos tenemos la nacionalización del petróleo, aunque creo que ya pasó a manos de otros lados, pero por ahí. Pero pues al menos en ese tiempo fue En un gran ese logro. momento, sí, y dio las bases para que el país se desarrollara después. Ya durante la revuelta militar, porque a todo esto, la economía sí se le fue cayendo a Chile. Sí, porque pues igual, a pesar de todo esto, Estados Unidos metió mucho cuchara para que las cosas no le salieran a Allende. ¿Sale? Desgraciadamente. Sí, pues sí. A pesar de que tenía inversiones en educación, en hospitales, en todo, él estaba haciendo las cosas bien, pero Estados Unidos no lo dejó, lo apretó. Lo hundieron. Sí. Y ya durante la revuelta militar, miles de chilenos fueron capturados en el Estadio Nacional de Chile. Entre ellos, el cantante y compositor Víctor Jara, que no sé si lo conozcan, Sí. pero es un guitarrista, compositor, cantante de protesta, Sí. que él fue después de Violeta Parra. Violeta Parra ya había fallecido en esa época, pero Víctor Jara tenía ya toda la fama de ser un gran cantante de protesta. Y fue muy cruel, ¿no? La manera. Uf, ahí te va como... No. Él fue Por torturado. favor. Ay. Lo tengo que decir, nomás para que sepan. Yo- Fue torturado en los vestidores del estadio, amputando su lengua y sus dedos para que no volviera a cantar ni a tocar su guitarra, mientras era insultado por los militares, y todo esto antes de ser asesinado de 40 balazos. Ay, no, maldita gente. Solo Hasta dieron ganas de llorar. solo por expresar. Por defender a su país con una Exacto. canción Ujú, y por apoyar la democracia. ujú. Porque dijeron, yo quiero ser gobernado por un socialista, ¿qué tiene? Yo lo elegí Sí. por defender su soberanía. Y por como dicen, ¿no? O le dieron como en donde más le dolía. Ay, esto de amputarle O su sea- lengua y quebrarle sus dedos para que no volviera a cantar ni a tocar. Sí. Gacho. Sí, yo cuando escuché a los Cadillacs supe de él. Ah, Por una canción que lo nombra. el que la nombró. Tuve muchas. Facundo Cabral también la nombraba cada ratito. Yo fui por los Cadillacs. Por los fabulosos Cadillacs. Y, un profesor de educación física que está en la primaria, él Ujú. me contó un poquito de la historia Sí. de Víctor Jara. Y es que antes, es que Chile es de los países que más iban hacia la izquierda y que estaban buscando el cambio al socialismo, por eso escogieron a Allende, porque Violeta Parra también tenía todo este movimiento de ir hacia la izquierda. De hecho, uno de los representantes más grandes de Chile es Pablo Neruda. Pablo Neruda, un poeta que también era de izquierda y que exiliaron, que de hecho vino a México por ser exiliado, fue a España y a México por estar exiliado del gobierno de Chile. ¿Y quién creen que lo repatrió a Pablo Neruda? Salvador Allende. Pablo Neruda era el embajador de Chile en Francia durante la presidencia de Allende. Y de hecho muere 17 días después del golpe de estado, porque una vez que hacen el golpe de estado, Pinochet manda a encarcelar al médico que tenía atendiendo Pablo Neruda, al que estaba atendiendo. ¿Verdad? Sí, hijo de su madre. Ahorita van a ver, todavía no termina la historia. Sí, sí. Pero manda a arrestar al médico de Pablo Neruda y 12 días después, por no tener los cuidados del médico, muere Pablo Neruda.
Pues sí. Y la gente sale a las calles a llorar a Pablo Neruda porque era un representante muy querido del pueblo, Pablo Neruda. Pero fíjense todo lo que pasa por esto. Entonces, bueno, el Estadio de Chile hoy lleva el nombre de Víctor Jara. Bueno, desde 2003 lleva el nombre de Víctor Jara. Y fue allí mismo donde Víctor Jara había ganado el Festival de la Nueva Canción Chilena en 1969, un año antes de que ganara Allende. O sea que convirtieron al lugar de su mayor gloria en el lugar donde tuvo su mayor tragedia, defendiendo a su país. Estados Unidos derrocó a Allende y provocó todo esto, caos y estas muertes, simplemente porque no pudo soportar que un país decidiera democráticamente la forma socialista en la que querían ser gobernados. Sí, y porque no querían perder $1 billón Pues sí, imagínate. al año que les daba este país en ganancias. O sea, querían tenerlos colonizados y aplastados. Ajá. Y es aquí donde no sé por qué la historia oficial tilda a las dictaduras de comunistas, marxistas y socialistas. Si los mismos discursos de Pinochet y casi todos los demás golpes de estado de Latinoamérica hablan de que salvan a su país precisamente de este régimen. O sea que Pinochet, en sus propias palabras, era un dictador capitalista. No socialista, no comunista, señores. Las dictaduras son capitalistas. Y entonces lo malo no es ser socialista o capitalista, sino ser dictador o ser un presidente democráticamente electo. Ahí está la diferencia, ¿sale? El capitalismo tiene sus ventajas y sus desventajas, pero el socialismo no le han dado chance de saber si es bueno o malo. Sí, solo ven como que no nos conviene y ya, ¿no? Sí, piensan que las dictaduras son comunistas y no es cierto. De hecho, el primer discurso de Pinochet dice que eliminamos el régimen marxista del que nos tenía Salvador Allende. Ah, entonces tú eres capitalista, güey. Y vean lo que pasa. No, tampoco. Lo que yo quería decir es que... No, ya ahí la cagó con ese discurso. Fíjense, los alumnos de Milton Friedman fueron llamados los Chicago Boys. De ahí viene esta de los Chicago Boys porque se educan en Chicago. Y los Chicago Boys en casi todo el mundo, así se les llamó. Ajá. O sea, los que en Argentina, los que pusieron de libre mercado en Argentina, también les dijeron Chicago Boys. En España con Francisco Franco también. No eran chilenos, cada uno era de su país, ¿no? Ajá. Pero les decían los Chicago Boys porque se habían educado en Chicago con Milton Friedman. Fíjense todo el alcance que tuvo. Sí. Y difundieron su modelo económico de libre mercado en cada país que tuvo una dictadura militar, aprovechando el estado de shock que ellos mismos o Estados Unidos les ayudaban a provocar. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y cómo lo hacían? Haciendo todo lo contrario que quería hacer Allende. Suprimiendo el control de precios, privatizando empresas nacionales, eliminando los aranceles de importación, es decir, tú Estados Unidos impórtame todo lo que quieras, véndeme todo lo que quieras y gratis, no te voy a cobrar impuestos. Reduciendo el gasto público. No, ya no vamos a gastar en educación, ya no vamos a gastar en salud. De hecho, quitan los desayunos escolares. Uh-huh. También en Inglaterra, Margaret Thatcher quita la leche, les daban desayunos en los colegios, los quita. Y eso es lo que hace. Uh-huh. Todo lo que precisamente le convenía a Estados Unidos. Y mientras cualquier situación generara una crisis, las medidas de libre mercado se imponían ajustándose a los intereses de Estados Unidos. Esto incluyó y ha incluido durante muchos años desastres naturales, escándalos políticos y tragedias sociales. ¿Y saben en qué fecha lograron derrocar a Allende? No. El 11 de septiembre de 1973, fecha que coincide con otra tragedia que también se utilizó para generar cambios a nivel nacional y mundial, usando la seguridad nacional como pretexto. Que si algún día hablamos de eso, son parte de todas estas crisis mundiales, la verdad. Sí. Que la seguridad nacional a partir de ahí se duplica y se triplica su presupuesto. Ajá. Se vuelve más una empresa tan grande o más grande que la música y que las películas, que el cine. Así de enorme es ahorita la seguridad nacional allá en Estados Unidos. Tiene muchísimo presupuesto. Están medio, ¿sabes? Los gringos, no sé, están bien decepcionados con armas, con guerra, poder, ¿no? Es que todo yo eso... creo que más que con eso, con el poder. Y esos son de alguna forma... de sus formas, sus estrategias, técnicas.
Es como ahorita, ¿saben lo que está pasando? Sí, sus formas. Que supuestamente quieren invadir el norte de nuestro país. Porque quieren acusar a los narcotraficantes como terroristas. Les quieren dar esa Y como México le entró a nomenclatura. la firma de que si Estados Unidos puede invadir cualquier país siempre y cuando se vea amenazado por terroristas. Entonces ahora Estados Unidos quiere nombrar al narco como terroristas para poder invadir. Intervencionismo. Quieren intervenir y sabemos que no lo hacen por intereses de justicia o honorabilidad, sino por sus propios intereses. Litio. No, exactamente, como lo hicieron con Argentina. De hecho, ahorita vamos a hablar de eso. Okay. No se vayan tan adelante porque creo que todo esto forma parte de... Bueno, pues es que se nos va viniendo. No, es que bueno, qué bueno, porque qué bueno que están relacionándolo. Okay. Pasó lo mismo con el general Videla en la Argentina de Isabel Perón en 1976, cuando le quitan el golpe de estado a Isabel Perón. Es con igual que con Chile, el mismo general Videla, el del secretario de Defensa, vámonos. Golpe de estado a la presidencia y sucede en ese momento que desaparecen, sucede la desaparición forzada de 500 niños. Solo para alimentar las filas del ejército. Niños. Y eso es un ¿Tienes caso... el dato de qué edad era el más grande? No, pero ahí les va algo que pasó y que es muy famoso y muy conocido. Porque cientos de madres y familiares salieron a las calles a protestar y muchas mamás de los desaparecidos se instalaron en la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo es una plaza que conmemora una revolución de allá de Argentina que sucede en mayo. Está una película, ¿no? Donde en una comunidad, no recuerdo cómo se llama, se ve que ven al ejército que viene de lejos y a los niños escóndanlos. Se suben a la azotea, los esconden, y ya llegaban y registraban casas. Veían un niño y trépenlo a la camioneta. Veían otro niño y trépenlo a la camioneta. Sí, no, es que no recuerdo cuál película es. No sé, pero eso pasó en Argentina y había incluso campos de concentración como en Alemania, en la Alemania nazi. En Argentina pasó eso. De hecho, cantan la canción de los... Algo así como Bajo la lluvia en los techos de cartón. Sí sé cuál dices, pero ahorita no me acuerdo del nombre. ¿Voces inocentes? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Según yo sí, ¿eh? A lo mejor no la he visto yo, pero me suena que como sé la sinopsis de esa película, que puede ser esa. De cartón, no sé cómo va la canción, la verdad. Puede que sea esa. Pero sí es Bajo la lluvia en las casas de cartón, algo así, pues. A lo mejor va a ser esa. Yo creo que sí va a ser esa. Está buena también, se la recomiendo. Si es Voz Inocente, está buena. Sí, aparte, sí, yo no la he podido ver, pero me la han recomendado mucho. Fíjense, las mamás se fueron a la Plaza de Mayo y ahí en la plaza, como hoy lo están haciendo aquí en Jalisco, en la plazoleta de Niños Héroes, montaron casas de campaña y cual investigadores. La glorieta de los desaparecidos. La glorieta ya ahora de los niños desaparecidos. Y cual investigadores montaron sus casas de campaña y se dedicaron día y noche a reclamar y a buscar a sus desaparecidos. De algunos encontraron los restos, de la mayoría no encontraron nada. Sí, pues sí. La llamaron las locas de Plaza de Mayo, cuando en realidad fueron un ejemplo de salud mental, porque solo ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. Esas son palabras de Eduardo Galeano, que es uno de mis escritores favoritos, cuando habla de las locas de Plaza de Mayo, en El Derecho de Soñar, que es un muy buen poema. Sí, aparte, o sea, locas, ¿no? O sea, locas de alguna manera es un término despectivo, ajá. Sí, era la forma, locas, están desesperadas. Cuerdas, y desesperadas. Exactamente, estaban exigiendo justicia y lo estaban haciendo de forma pacífica, ¿no? Tú no vas a investigar, yo investigo. Y sí encontraron algunas cosas y dieron paz a algunas familias porque encontraron los restos. De otros no, pero hicieron lo que pudieron. Sí. ¿Sale? Pero todo esto lo generó el golpe de estado y volvieron a hacer lo mismo. Impusieron las medidas de Milton Friedman en una Argentina como que quería ser socialista. Iba por la izquierda también. ¿Sale? Porque todos los peronistas, Juan Manuel Perón, Evita Perón, Isabel Perón, que fue la segunda esposa, o tercera, no me acuerdo, fue lo que estaban manejando el país así. Y estaba bien el país, hasta que pasó el golpe de estado. Pero bueno, pasó lo mismo con Margaret Thatcher en Inglaterra, que además fue íntima amiga de Augusto Pinochet, eran amigazos así, cuatachos, Margaret Thatcher y Pinochet. Porque fíjense que Margaret Thatcher había sido alumna de Friedrich von Hayek, el mismo maestro de Milton Friedman.
Así que pues eran las mismas ideas. Margaret Thatcher fue la que peleó las Islas Malvinas con Argentina en 1982 y como les digo tuvo el mismo maestro de Friedman. La dictadura del general Francisco Franco en España y hasta la perestroika de Gorbachov en Rusia fue que es cuando se quita la Unión Soviética, fue influenciada por este shock económico de libre mercado. Porque de hecho la perestroika es algo entre el socialismo y el capitalismo. Entonces cuando entra esta idea de libre mercado a Rusia y es cuando se cae la Unión Soviética y posteriormente es cuando supuestamente ganan en la Guerra Fría tumbando el muro de Berlín. Que es cuando se acaba por ahí de 1991-1992. Que también es otra historia bien fea. Sí, es. Pero todo esto lo provoca la Guerra Fría y... Imagínate que de repente dan la orden, ya de aquí para acá nadie pasa y a lo mejor tú te pasaste al otro lado por una cosa insignificante y es de que, espérame, güey, es que vivo allá, me vale, ya no pasas. Ya está mi esposa, ya está mi hermano. Sí. Hubo gente que murió sin poder ver a sus familiares. Bueno, ya. No, sí, es que está bien gacho eso. Hoy estamos muy tristes, ¿no? Sí. Es que todo esto son todas las crisis mundiales que ha habido históricamente que tienen que ver con esto. Y es que ahorita tienen todo que ver con esto. Muy injusto, ¿no? Sí, muy injusto solamente por mantener un poder mundial. Podríamos decir que pasó lo mismo con Irak y quizá está sucediendo algo similar con el conflicto actual, lo que decías. Sí. Todas las veces que el régimen socialista ha intentado gobernar algún país ha sido corrompido por algún país capitalista y más concretamente por Estados Unidos, quien al igual que lo hizo con Kennedy, no ha permitido que el socialismo, la democracia ni la economía alternativa tengan éxito. Por eso pensamos que el socialismo se convierte en dictadura, cuando en realidad es el capitalismo el que ha convertido al socialismo en muchas dictaduras. Y aquí aplica lo que dice nuestro contemporáneo Nayib Bukele. No sé si lo conocen. No, soy fan de ese. Yo también soy fan de Nayib Bukele. Saludos. Soy fan. Para ser como los países industrializados, dice él, hay que hacer lo que ellos hacen, no hacer lo que ellos dicen. Pues en todas las dictaduras sucedió que aplicaron las técnicas y estrategias financieras de libre mercado, pero en sus propios países, o sea, en Estados Unidos, no se aplicaban. Y esto muy inteligente, Nayib Bukele lo reconoce y lo dice. ¿No? Una estratega muy inteligente. Y ahorita lo traen mucho en la mira por lo que está haciendo con los maras, que se lo están llevando a la prisión más grande de Latinoamérica. Y más cruel. Y más cruel, pero pues es que... O sea, muchos dicen, no, es que... Los derechos humanos. Pero los derechos humanos de los que han sido abusados a muchos años por ellos. No manches. Está cañón. Pero igual, muchas organizaciones dicen, no, tú estás mal. Y es como dices tú, ahorita discurso, o sea, a mí déjeme... Es mi país, es mi soberanía. Yo decido cómo manejar. Y aparte tiene el apoyo al pueblo. El apoyo al pueblo, que eso es lo que importa en una democracia. Exacto, o sea, no es como que el pueblo esté haciendo manifestaciones, esté saliendo de control porque no lo quieren o porque está haciendo cosas que no debe. Que no le conviene al país. Al contrario, le está conveniendo al país. No, y la gente lo quiere, lo quiere mucho. Sí, hasta yo, hasta nosotros. Sí, nosotros. Entonces decimos un presidente igual. Sí. Mira, por ejemplo, cuando Nixon, un ejemplo de esto que les digo de que en las dictaduras aplican las leyes de libre mercado, pero en su país no. No sé si sepan, pero un dato muy importante para el fracaso que representa lo del libre mercado es Cuando Nixon pasó por la crisis de 1971 causada por el desgaste económico que generó la guerra de Vietnam, era muy costosa la guerra de Vietnam para los americanos porque iban perdiendo y perdieron. Hizo todo lo contrario a lo que sugería Milton Friedman. Fíjense. Hizo todo lo contrario a lo que hizo Milton Friedman. Él sí controló los precios, él sí privatizó las empresas que podía, él no redujo el gasto público. O sea, hizo todo lo contrario a Milton Friedman y superaron la crisis en Estados Unidos. Mientras que en Chile y en Inglaterra, las medidas que tomaron tanto Augusto Pinochet como Margaret Thatcher, que fueron las medidas de Milton Friedman, donde le quitaron los desayunos escolares, redujeron el gasto público, quitaron los aranceles de importación y demás. En ambos casos causaron una inflación de más del 300%. De hecho, la de Chile fue más grande con un 375%. Era como la Venezuela de Maduro. Ahorita Argentina está peleando el puesto. Sí, y ahorita les va porque ahorita vamos con eso. Además, curiosamente, no sé si sepan, pero la FIFA compensó a varios de estos países. Sí, compensó a varios de estos países regalándoles el pase al mundial con puerta abierta.
En el caso de Chile, o ganando la Copa del Mundo justo después de sufrir su crisis. Déjenles explico. FIFA, otro organismo bien corrupto. Súper corrupto, que ya sabemos que hay documentales y todo está ya también muy documentado. Cuando Chile pasa por el golpe de estado de Pinochet, en el Mundial 82, 78, creo que es el del 74, porque Chile el golpe de estado fue en el 73. En el 74 iban a jugar la eliminatoria contra Rusia, en el mismo estadio donde matan a Víctor Jara. Rusia, con más respeto y con más dignidad, dice: yo no juego en ese estadio. Y la FIFA les permite jugar a Chile y meter un gol con puerta abierta. Les dice: juégate todo el pase al mundial. Rusia no va a venir, tú métete gol, así solo, sin rival. Y por eso Chile va al mundial del 74, lo que les compensa de cierta manera la alegría a la gente. Dale circo. ¿Quién lo dijo? Pan y circo, Julio César. Pan y circo al pueblo. Yo no. Ahora, esto no está comprobado y espero que mis amigos de Argentina no se me molesten. Saludos Argentina, por favor. Porque hemos visto que sí hay una que otra vista por allá. Sí, por allá sí nos están escuchando, entonces saludos Argentina. No está comprobado, pero siendo la FIFA como es y viendo los antecedentes de los mundiales del 78, el 86 y el 2022, es difícil no sospechar. Pues fíjense en los antecedentes. El golpe del general Videla a Isabel Perón fue en el 76 y ganaron el mundial del 78. La guerra de las Malvinas fue en el 82, y esto sin quitarle el mérito a Maradona, porque es un show gran, y lo ganó aquí en el Estadio Jalisco. Bueno, aquí metió el gol de la mano de Dios y todo en el Estadio Jalisco, y ganó la final aquí en el Estadio Azteca y todo. Ganan el mundial del 86, y la devaluación del peso argentino después de la compra de Bill Gates y George Soros de todo el litio de Argentina, que es lo que ahorita tiene devaluada la moneda de Argentina, sucedió en el 2020. Pre-COVID. Entonces, se devaluó la moneda argentina y en el 2022 Argentina gana el mundial. Justo después de sus crisis ganan los mundiales. No sé si esto para compensar, sin demeritar a Messi, que es un gran jugador, ni a Di María, ni a Maradona, nadie. Pero es muy sospechoso que siendo la FIFA como es, pasen estas cosas, ¿no? Sí. Milton Friedman fue recompensado ganando el Premio Nobel de Economía en 1976. Pero durante la premiación en Suiza tuvieron que sacar a un joven progresista chileno infiltrado que había usado a su padre para pasar con boleto a la premiación de Suiza. El joven gritó desde los asientos justo cuando lo estaban nombrando para la premiación, para ser condecorado. Le gritó: Friedman, go home. O sea, Friedman, vete a casa. Ajá. O sea, llégale. O ahí le ve. O las dos, llégale a LB. Sí. Lo hizo en 2 ocasiones, luego de utilizar un silbato en repetidas ocasiones para llamar la atención. O sea, primero así para que todos voltearan y Friedman, go home, y lo detuvieron. Ahí está el video en YouTube, está padrísimo porque sí les echa a perder un poquito la premiación. Después hacen una broma de mal gusto, los de Suiza, así como que dicen: pues pudo haber sido mucho peor. Y todos se ríen así como y siguen con la premiación. Culeros. Pero lo hizo en nombre de Chile, por todo lo que provocó Friedman en Chile. Eso es más que obvio de que sabían que era culpable. De hecho hubo protestas contra él. O sea, no es evidente coraje, ¿no? que y el coraje que te está dando ¿por qué lo estás premiando? Porque premian es tarado. Le están dando, hizo que Estados Unidos fuera el país más poderoso del mundo. ¿Tú crees que no le iban a premiar? De hecho, ninguno de los científicos, autores y causantes de todos los experimentos, ni de todas estas crisis mundiales, ni Allen Dulles, ni Sidney Gottlieb, ni Edwin Cameron, ni Milton Friedman, ni Nixon, ni nadie fueron acusados. Bueno, Nixon fue por ahí acusado y todo, pero no fueron acusados realmente, culpados o juzgados por alguno de sus crímenes. La mayoría murió a una edad avanzada, de causas naturales o enfermedades comunes y rodeados de riqueza. Vivieron una buena vida. Sí, fíjense. Sí, desgraciadamente sí. Se supo que Sidney Gottlieb, luego de que supuestamente cerró el proyecto MKUltra, que supuestamente cerró, pasó a dirigir un laboratorio donde creaba venenos para la CIA, o sea, siguió con esto de los venenos, y hacía trabajos privados a quien se los pagara bien, dentro de los cuales se encontraba borrar las memorias de esposas o herederos para declararlos interdictos y cobrar las pensiones o las herencias.
No, qué perro. Para otras personas, obviamente, ¿no? Sí, Eso pues tú borras sí. la memoria y cobramos y yo te doy tanto. Está como, se parece como la del origen, ¿no? Cuando se meten a los Parecido sueños para manipular a la gente. Podría venir de ahí también, fíjate, es otra película que podría venir de este contexto. Algo parecido también a lo que ocurre en la divertida película Descuida, yo te cuido. ¿Te acuerdas de la del chaparrito? Ah, sí. Sí, que igual una persona sana y todo, y la declaran que está loca y cobran la Ajá. herencia. Y están cobrando Y están cobrando la herencia. Pero ahí lo obligan a pensar que está loca y no está loca. Ujú. Y al final lo hacen loco pensando que está loco. No, tiene un desenlace chido. No, está divertida, Deberían sí, de está verla. chida. Está está- muy divertida. ¿Cómo se llama? Es que Descuida, divertida yo es te como cuido. si fuera de risa. Pues comedia, ¿no? Pues a mí no se me hace comedia. Es como drama, A mí se me comedia. hace suspenso, drama. Ay, pues no sé. Pues está chida. Para mí soy muy divertida, muy entretenida. Ay, qué pinche loco, güey. Qué sádico. Ya sé. Ya me está afectando hacer estos guiones. Bueno, aquí les igual agradezco a todos los que nos están viendo. Si les gusta este contenido, por favor denle like, suscríbanse al canal y pues eso nos ayuda mucho a seguir haciendo este programa. Ya para cerrar, fíjense que afortunadamente ya hoy en día las dictaduras ya no prosperan como lo hicieron en el pasado. Ya no hay tantas, sí quedan ahí por ahí algunas que están ahí como ahí en Colombia o Venezuela. Ujú. No, en Venezuela, ¿verdad? Es donde está Maduro. Ujú. Sí. Sí, ¿verdad? Que está Maduro y el otro presidente que no reconocen, que uno sí lo reconoce y otro que no. Pero ya no son viables en los países con una fuerte cultura democrática y con una fuerte identidad, ya que las medidas que se tratan de imponer requieren del consentimiento de la mayoría de los gobernados. O sea, yo nunca me imagino a México en una dictadura, porque nos levantaríamos fácilmente, ¿no? Sería mucho desmadre. El intervencionismo estadounidense, lo que decíamos hace rato, no es una cosa para tomar a juego. Ellos, más que justicia, han buscado históricamente beneficiar sus intereses. Lucharon con monstruos, sí, pero terminaron convirtiéndose en uno. Pagaron el precio de mirar el abismo y el abismo también los miró, tan profundo que parece que ya no pueden ser de otra manera. A lo largo de la historia se han generado innumerable cantidad de crisis, algunas a nivel mundial que han terminado favoreciendo convenientemente a los sectores de la sociedad que las crearon. Así fue como Estados Unidos llegó a ser el país más poderoso después de la Segunda Guerra Mundial. Y así fue como el mismo país que había ayudado a derrotar a los racistas nazis se convirtió en el país abiertamente más racista del orbe. Así fue como el mismo país que buscó defender la libertad de otros países terminó por esclavizarlos, apropiarse de su territorio, de sus empresas y de sus recursos. Sí, el mismo país que ha promovido durante años una campaña de honorable e incorruptible justicia, ha sido también el país que ha corrompido y cometido los mayores actos de injusticia a nivel mundial. Sí. Señores, esto fue La Doctrina del Shock, la historia no oficial del proyecto MKUltra y de cómo Estados Unidos llegó a convertirse en el país más poderoso del mundo. Y eso ha sido todo por hoy. Si quieren saber más acerca de la Doctrina del Shock, les recomiendo ver el documental La Doctrina del Shock, basado en el libro homónimo de la periodista Naomi Klein y dirigido por nuestro compatriota Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón dirigió este documental. Okay. Recuerden que el mejor gobierno, como les decíamos en el otro episodio, es aquel que no sabes que te gobierna y que el lugar más efectivo para esconder un secreto Es ponerlo a la vista. ¿Qué les pareció? Indignante. Deja pensando mucho. Es que ya como ustedes ahorita están viendo las crisis de ahorita y las de hace poquito y las de todo este rollo y las del lo que puede haber sido lo de las torres, se genera para generar más poder, para generar más riqueza, para meterme en un país, para tener esta inversión. O sea, qué casualidad que vas a Irak, qué casualidad que vas a Afganistán y no a Pakistán. Sí sabían que Pakistán es el país que sí tiene armas nucleares, que sí tiene armas de destrucción masiva, que sí tiene armas biológicas, que hace tratos en el mercado negro con armas estadounidenses y demás. ¿Y por qué no invades Pakistán? ¿Por qué nunca han invadido Pakistán, güey? ¿Por qué tenían que invadir Irak, que tiene la tercera reserva mundial de petróleo más grande del mundo? O sea, todo es por intereses, no hay nada de justicia ni de honorabilidad en lo que hacen. Son sus intereses los que los han movido siempre. Uh-huh. Lo que decías de George Bush,
cuando le dijeron lo de las Torres Gemelas. Sí. De que, ¡ay, sorpresa! ¡Ay! Sí, de hecho hay un documental, ¿no? También donde está en una primaria, creo. Sí, es una primaria. Que está sentado y está como así nada más Y es que le esperando el llevan eso a momento. los niños. Pero se le ve se me fue la palabra. El lenguaje, Sí, ¿no? el lenguaje Igual. corporal Ajá. que está como esperando a que le hablen la llamada, está esperando a que pase todo. De hecho, todo eso es como una escena de que, ¡ay, miran! Estaba en una primaria. Ajá, sí. Qué casualidad pues, que bien ese actuado. día, qué casualidad que ese día estaba en una primaria con unos niños como para causar más ternura, ¿no? Más empatía con Más empatía con el público. Sí. Sí, y aparte ahorita, como les comentaba anteriormente, de lo que está ahorita pasando, que pues supuestamente salió un senador, el que trae un parche en el ojo, no recuerdo su nombre. ¿De allá? Ajá, que fue el que empezó a decir que aquí en Narcos está haciendo terrorismo y que quieren traer después- fuerzas armadas y que no sé qué. Sí, capturaron a 4 estadounidenses aquí, ¿no? Y los mataron. Por error, algo así. Ujú. Los asesinaron y también están peleando eso, pues, ¿qué onda con tu seguridad? Y aquí es donde uno se pregunta, ¿qué onda con la tuya? Ajá. O sea, nos reclamas de que somos, bueno, acá en México somos los que hacemos la droga, pero ¿quién es el mayor consumidor de la droga? Tú, güey. Y deja de que la consuman. ¿Quién la Nosotros recibe? la pasamos. ¿Quién la recibe? ¿Quién la recibe? ¿Por qué no empiezas desde tu línea de frontera a dejar de aquí no pasa Sí. ya nada más? Oye, ¿tú crees que allá no hacen negocio con eso? Y Nosotros luego, somos los pues, también- proveedores. ¿Quién hace negocio allá con No, también están un con poquito sus- ardidos porque pues ustedes? Tesla ya se vino acá a Monterrey. Ah, sí. O sea, porque les A sale Nuevo más León. barato que estar trayendo y viniendo. Pues aquí abro mi planta. Por aquí, logística. Aquí es más barato todo. Mm. Y pues Estados Unidos fue como de, sí, hijo de tu madre. O sea, no, está. Como dices tú, o sea, no es cosa de juego. Pues No es cuando- cosa de juego, la verdad. O sea, no apoyemos que esto sea un asalto a nuestra soberanía. Esto no debería de pasar en ningún caso. Nosotros podemos resolver nuestros problemas, somos perfectamente capaces de hacerlo. Y no tomemos esto como bandera para Sí, ¿no? que nada más porque hay casos de injusticia que sí los hay y que sí se deben de resolver y que a lo mejor no se ha hecho lo suficiente, sea cuestión para que todos los que no estábamos en esta circunstancia lo estemos también debido a los intereses de otro país. Ujú. Entonces hay que pensar también en el bien común. Pero pues ojalá no lleguemos a esas instancias. Ya No, sé. esperemos que no. Esperemos que no pasen de ahí nada más, de puras habladas. Así es. Pero bueno, Bueno, ya estamos alargando demasiado. Ya sé. Ya nos Pero- enganchamos aquí. Lo que queríamos con este tema era que vieran todo el alcance que ha tenido o que quizás siga teniendo, porque ni siquiera hablamos de los espectáculos, que ya ven que se dice mucho esta teoría de conspiración de que el MK Ultra sigue en la música, en los artistas y demás. Sí. No lo sabemos, no lo podemos comprobar. Pero el alcance real que sí ha tenido es en estas crisis mundiales y en cómo se ha manejado, cómo te han gobernado sin saber que te gobiernan, ¿no? Sin que te des cuenta que de alguna manera influyen en tus decisiones, en tu economía y demás, ¿no? Sí. Pero bueno, ya eso ha sido todo por hoy. Ojalá que tengamos otro tema más alegre la siguiente vez. Esperemos. Bueno, síganos en nuestras redes sociales, por favor. Ahora sí, ¿cuáles son, Nancy? Estamos en todas nuestras redes como historianoficial.podcast, que es Spotify, YouTube, Instagram, Amazon TikTok. Music, TikTok. Sí, Y ya, YouTube. YouTube. ¿Ya? Pues es que ir a redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Y Ajá. plataformas donde nos pueden Plataformas. escuchar o ver es Spotify, Spotify, Amazon YouTube. Music y nos pueden ver aquí en YouTube. Ujú. ¿Ah? Así es. Muy bien, como historianoficial.podcast, síganos, esperen el siguiente video, estén al pendiente. Y nos vemos pues ya, ahora sí la siguiente temporada, porque aquí yo cierro la primera temporada y viene la segunda. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Bye. 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 ¿Y mis chelas? Ay.